Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta clase trabajaremos el texto de Karl Marx llamado El trabajo alienado, texto que aparece publicado en la obra Manuscritos económico-filosóficos de Marx, publicada en 1844. Antes de hablar específicamente de este texto, hay que caracterizar a Karl Marx y ubicarlo en su contexto. Marx, junto con Durkheim y Weber, son considerados a nivel de la sociología como los tres grandes clásicos de la teoría social occidental, moderna y contemporánea, y por tanto ocupan un lugar destacado en nuestra materia. Fundamentalmente, Marx es un hombre que revoluciona el pensamiento de su época y para eso hay que comprender cuál es el contexto en el que él desarrolla su pensamiento. Marx nace en la ciudad de Treveris, que en ese momento pertenecía a Prusia, Alemania. Estudia posteriormente en la Universidad de Bonn y se traslada con su familia a Londres. En Londres incursiona en el terreno del periodismo, se transforma en un gran observador de su realidad y comienza a escribir con una orientación periodística y a reflexionar sobre su mundo contemporáneo, el contemporáneo de ese entonces. Karl Marx tiene una agudeza fundamental y pertenece a lo que se llama, desde el punto de vista filosófico y sociológico, la escuela de la sospecha. Junto con Freud y con Paul Ricoeur, consideran, quienes están en esta escuela, que se puede pensar la realidad, que se puede detener la realidad y pensar que todo lo que estamos observando podría ser visto de otra manera. Eso que hoy parece un pensamiento naturalizado, en ese entonces, en aquella Europa de 1844, cuando él publica sus manuscritos económico-filosóficos, es una idea de avanzada. Marx tiene un autor muy prolífico, tiene muchos textos. Yo me voy a detener particularmente en hablar de dos, de los manuscritos económico-filosóficos y el trabajo alienado, que es el texto que ustedes deben leer. Pero antes de ese voy a hacer referencia a otro texto que es escrito unos pocos años después de los manuscritos económico-filosóficos y que es conocido como el Manifiesto Comunista. ¿Para qué vamos a entender el Manifiesto Comunista? Para tener algunos elementos básicos del pensamiento de este autor que luego van a servir para hablar de su pensamiento sobre el valor trabajo y para hablar del trabajo alienado. Marx comienza escribiendo o comienza a reflexionar en el fragor de dos revoluciones en Europa. Una de ellas en 1848 y otra es la Revolución Industrial de la que hemos hablado repetidas veces. En la Revolución de 1848 aparece un sujeto que a nosotros nos va a interesar mucho, que hoy en día lo vemos como naturalmente habitando en nuestras sociedades, pero que en ese entonces, en la Europa de ese momento, era una novedad. Aparece el obrero como clase. Surge la idea del proletariado, del proletario, ¿sí? Del trabajador obrero proletario, en consonancia con el capitalismo. Hay que entender, y aquí remarco y vuelvo sobre la idea, que la clase obrera nace con el capitalismo. Y el capitalismo como tal cobra envergadura a partir de lo que le provee la revolución industrial. ¿Sí? Entonces, Marx se encuentra con la clase obrera en su esplendor, en su ebullición, podríamos decir, y si usáramos un término coloquial, decimos que Marx se encuentra al obrero en su salsa y esto le permite reflexionar sobre la condición de este trabajador. Y la otra revolución, que para nosotros es fundamental en materia de reflexionar sobre el trabajo, yo lo he dicho varias veces, es la revolución industrial. La revolución industrial que tiene dos fases. Esto me da un poco de historia porque es importante para entenderlo. Una primera revolución industrial que comienza en 1780. Miren, uno habla muy rápidamente de esta palabra, de este concepto, pero la revolución industrial significó desplazamientos de poblaciones de zonas rurales a grandes urbes, la emergencia de nuevos medios de transporte, el uso de los ferrocarriles y la expansión de las líneas férreas, la expansión del comercio marítimo de ultramar y la idea de una nueva manera de desarrollar el trabajo
en un espacio específico que es el de la fábrica, aquellos galpones en su momento, usando determinadas tecnologías y con un uso definido del tiempo, con pautas específicas de trabajo, con roles particulares dentro de un trabajo y sobre todo a nivel demográfico significa la participación colectiva en un mismo tiempo y lugar de una gran cantidad de personas que vivían gran parte de su vida al servicio de la actividad que desempeñaban en esos lugares. Este concepto es el que prohíbe la revolución industrial, junto con otros desarrollos y descubrimientos técnicos y tecnológicos. La aparición de la máquina de vapor es fundamental, el uso del carbón como como un combustible que proporciona gran cantidad de energía, que mueve estas máquinas que permiten la producción en serie, saltando de la idea del artesanado a la idea de producción en masa, en producción de grandes volúmenes, y la generación de riqueza y la generación de lo que Marx luego va a llamar capital y de la propiedad de estos medios. Van surgiendo todos estos elementos que, insisto, hay que considerarlos en su contexto. En ese momento era novedoso, era diferente, era revolucionario y fundamentalmente la revolución industrial propone una cuestión central, que es aquella del cambio permanente. Apareció una nueva tecnología, la nueva tecnología traccionaba nuevas formas de trabajo, el trabajo traccionaba nuevos usos del espacio, de los tiempos. Entonces todo en ese momento, todo lo que se vivía en el mundo del trabajo de ese momento, estaba pensado en función de cómo iban cambiando los medios de producción. Dígase, las máquinas que aparecían para aumentar la capacidad de producción de ese momento. Entonces es importante que cada nuevo invento pulsiona esta necesidad de pensar, como dice Marx en su momento, todo lo sagrado se profana, todo lo sólido se desvanece en el aire. Con lo que plantamos un primer concepto, lo estuve diciendo recién, lo recalco ahora, el cambio permanente es una característica de la revolución industrial. Marx la va a ver y la va a comenzar a escribir y a reflexionar sobre eso. El manifiesto comunista, que nos va a servir para hablar luego de los manuscritos económico-filosóficos, comienza con una frase que nos va a permitir caracterizar a este obrero del que veníamos hablando. Dice la primera parte del manifiesto: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Detengámonos en la idea de fantasma. ¿Qué es un fantasma? Un fantasma es un ser que no tiene cara, que percibimos que existe, que intuimos que existe, pero no podemos ver fehacientemente, no podemos comprobar su existencia, pero todos sabemos que está. Una característica del fantasma es su inclasificabilidad, no es clasificable en ninguna característica, en ningún estamento. Para ese entonces, con esa metáfora, Marx quiere decir que en el mundo del trabajo de la revolución industrial, en grandes urbes como las de Inglaterra, las de Francia, Alemania, Estados Unidos, toda esta masa de obreros, todas estas personas que se desplazaban a diario del trabajo a sus casas, ¿sí?, eran fantasmas, ¿sí? Existían, ¿sí? Los propietarios de las fábricas lo veían, posiblemente sí. El tema es que no los tenían clasificados como tales. El estatuto de obrero, como yo les dije en clases anteriores, hasta ese entonces no tenía la fuerza de un sindicato o de una agremiación potente, lo que va a aparecer hacia la primera parte del siglo XX con los sindicatos y con los movimientos obreros, ¿sí?, que va a ser característica de la segunda revolución industrial, que tiene su pico de desarrollo máximo antes de la Primera Guerra Mundial, y lo veremos posteriormente cuando trabajemos el texto de Coriat. Pero volviendo a Marx, entonces decíamos, él caracteriza a estos obreros, que son los que nos interesan porque son los trabajadores, ¿no?, los que se van a desempeñar en estas fábricas, que van a cambiar el mundo del trabajo, los clasifica como fantasmas. Y por ser fantasmas,
La segunda característica de cualquier fantasma que conozcamos en el sentido común de nuestras vidas es que da miedo. Entonces Marx quiere decir en esta metáfora que estos obreros inclasificables que existían daban miedo. ¿A quién le daban miedo? A los propietarios, a los dueños de las fábricas, a los capitalistas que poseían los medios de producción, ¿sí? Por lo tanto, entonces, dice Marx que hay que plantearse lo siguiente: el comunismo aterra en su abolición o en su idea de la abolición de la propiedad, de la patria y de la religión. Con la patria y con la religión no nos vamos a meter, pero sí nos vamos a quedar reflexionando sobre la idea de propiedad. El pensamiento de Marx lo que plantea es: repensemos quién es el dueño del trabajo, quién es el dueño de la fábrica y cómo todas las relaciones sociales en torno a este mundo del trabajo se articulan mirando la idea de propiedad privada. Marx va a plantear en los escritos económicos filosóficos 3 conceptos fundamentales sobre los que va a girar todo su pensamiento en este texto. Saltamos un poco del manifiesto que había caracterizado al obrero, ahora traigo algunos elementos de los manuscritos económicos filosóficos, y va a hablar de que se puede poseer la tierra, ¿sí? La tierra va a generar una renta, dice Marx. A su vez también hay un capital compuesto por los medios de producción, en la mayoría de los casos, y va a haber un tercer elemento que va a caracterizar esta relación capitalista que Marx va a caracterizar dentro del mundo del trabajo, que va a ser el trabajo en sí, la actividad que mueve los medios de producción, que genera bienes, ¿sí? Que van a aumentar el capital, que el capital va a ser riqueza para el dueño de los medios, ¿sí? Y que va a tener lugar en un determinado terreno, en un territorio que va a ser apropiado a través de la renta. Esos tres elementos, renta, capital y trabajo, Marx va a decir que la renta se corresponde con un elemento físico como es la tierra, el pedazo de suelo donde están asentados las fábricas, los edificios, las maquinarias que usan estas industrias, de esta revolución industrial, pero que el capital y el trabajo van a formar parte de los elementos subjetivos de esta relación material de trabajo que va a generar riqueza y que van a estar permanentemente capital y trabajo en una relación de ida y vuelta, ¿no? de generar la atracción hacia otra. El capital va a necesitar el trabajo, ¿sí? Y el trabajo va a terminar siendo absorbido por el capital y lo veremos más acabadamente en unos minutos. Lo cierto es que Marx plantea que no se debate en ese entonces, si bien hay una revolución, la propiedad sigue siendo privada, sigue quedando en manos de unos pocos dueños de esos medios que son los que determinan las relaciones de producción. Marx cree, como un buen materialista histórico, que la realidad puede ser cambiada, que esta realidad de la que venimos hablando puede ser cambiada, pero puede ser cambiada en su materialidad, en sus condiciones objetivas, no solo con ideas y con debates, sino que puede ser cambiada en el trabajo, ¿sí? Uno cree que Marx pone en este caso el dedo en la llaga y dice: con este tema, para cambiar la realidad, hay que trabajar, hay que accionar sobre la realidad. La realidad en este mundo industrial es el trabajo, es lo que se ve, es lo que esta gente, estos fantasmas que son los obreros hacen. Por tanto, hay que plantearse un debate en torno a cambiar las condiciones de trabajo, ¿sí? Entonces propone una relectura de la historia, porque Marx además es un materialista, pero además un materialista que se asienta sobre los hechos de la historia para revisar estas relaciones, ¿sí? Marx se separa de quien fuera su padre filosófico, digamos, que es Hegel, que es un idealista, y dice: no, señores, la realidad, por ejemplo, de este mundo del trabajo, hay que transformarla, pero transformarla en los hechos concretos, ¿sí?
Y por eso es que él dice que hay la historia de la humanidad, viéndola en su materialidad, viéndola en cómo el hombre trabajó, por ejemplo, en este caso, se da siempre en evolución de luchas y de clases, ¿sí? Entonces dice, se produce un periodo histórico en donde hay una determinada relación de trabajo, alguien se revela, hay un cambio y en una cuestión dialéctica, ¿sí? De ida de un extremo al otro, se produce una revolución y la revolución es la que genera la transformación. Y él sigue pensando seriamente en estos elementos que yo les dije, renta, capital y trabajo, y pone, me insisto en esto, el dedo en la llaga, como digo, en que la transformación tiene que darse en esa relación entre el capital y el trabajo. Marx dice que la antigüedad era una etapa donde el modo de producción era esclavista, donde la lucha de clases se manifestaba entre amos y esclavos, y hay que potenciar ese elemento. Y no la historia de las pirámides como hermosas construcciones arquitectónicas, sino la lucha de clases entre aquel capataz que dominaba y que generaba esclavitud en el trabajador que tenía que construir la pirámide. Por eso en este espacio de dialécticas que plantea el pensamiento de Marx, la última etapa de la historia, según él ve, se llama capitalismo. Él dice que en el capitalismo hay clases en pugna, hay dos clases. Él habla de la clase capitalista burguesa y la clase proletaria, ¿sí? La idea de proletario deriva de una palabra que se usaba en la antigua Roma que significa pobre. Dice entonces, los capitalistas son los dueños de los medios de producción, ¿sí? Y el proletario, ¿dueño de qué es? Y acá vamos al trabajo alienado. Marx dice, el dueño de nada es el proletario, solamente de su fuerza de trabajo, ¿sí? ¿Qué hace el proletario con su fuerza de trabajo? La vende. Al no ser dueño de nada, sino de su fuerza de trabajo, de sus músculos, podemos decirlo así, ¿qué vende? ¿Y qué cobra? Cobra un salario cuya palabra etimológicamente significa tu peso en sal, ¿no? Entonces, aquí viene una de las tesis más provocativas de Marx, que es pensar, bueno, si este proletario concurre al mercado a vender ¿qué? Su fuerza de trabajo, su músculo, digámoslo de algún modo, ¿no? Su ingenio, su voluntad de estar todas las mañanas haciendo lo mismo, produciendo materiales, uno tras otro en cadena. Entonces, el salario, en realidad, y aquí viene otra cuestión, es injusto. Porque dice, este proletario va y vende su fuerza de trabajo, trabaja de lunes a lunes, ¿sí? Por un sueldo, y el capitalista se queda, retiene el producto de ese trabajo, lo vende a otro precio y obtiene una ganancia, de la cual el trabajador, el proletario, se queda con muy poco. De ahí surge la idea de plusvalía, o sea, de valor por encima del valor que tiene la producción en sí, y allí es donde Marx dice, señores, cuanto menos el salario en estas condiciones, si la plusvalía no le queda al trabajador, pasan dos cosas. Primero, ese salario es injusto. Segundo, alguien le roba algo a alguien, en este caso, quien está quedándose con una ganancia, con el excedente de la fuerza de trabajo es el capitalista, ¿sí? Y surge acá sí, vamos a la idea de la enajenación, de la alienación. Alienado viene de alio, que significa otro, ¿no? Entonces, él dice el trabajo alienado significa que es un trabajo para otro. Y genera, diría Marx, una cuestión importante. Genera el trabajador que produce en esta relación del mundo industrial, de la revolución, en este capitalismo, produce un objeto del cual no es dueño, porque no lo vende, porque no fija su precio y porque no lo lleva al mercado, sino que solamente recibe un salario. Entonces, dice Marx, el objeto se aleja, se enajena de su creador, que es el trabajador, y el trabajador entonces termina siendo esclavo de su trabajo. Y esclavo y no dueño de su propia producción.
Y allí está una de las cosas que Marx cuestiona más. El objeto se enajena, se separa de su productor, ¿sí? No era como en la época del artesanado más puro, en donde uno producía un tapiz y vendía su tapiz y era dueño de su tapiz, sino que ahora uno produce 200 tapices que no los vende y tampoco le fija el precio. Esta relación es la que Marx cuestiona. Entonces él dice acá, para Marx el fruto del trabajo debería ser entero. Todo lo que se obtiene como precio, como ganancia, debería ser para quien lo produce. Eso no ocurre en la relación capitalista y es una de las principales críticas que genera Marx, ¿no? Y dice, la enajenación se produce ¿en dónde? En el trabajo. Marx dice que lo propio de la realización del hombre es su realización vocacional en el trabajo. Pero como nadie trabaja donde quiere en esta relación del mundo industrial, en el lugar donde deberíamos realizarnos, que es en el trabajo, nos están haciendo trabajar como animales, produciendo tareas mecánicas para generar un salario mísero que nos permite llegar a fin de mes. Entonces, dice, el gran éxito del capitalismo es instalar la idea que la propiedad es igual a propiedad privada. Y Marx dice, no señor, el trabajo debe ser para quien lo hace y la ganancia debe ser para quien lo hace. Y esa es una de las principales críticas que él plantea en el manuscrito de Trabajo Alienado, que ustedes tienen que leer y que está disponible en los manuscritos económicos filosóficos, que son uno de los primeros textos de Marx, del Marx más cálido, del Marx más filosófico y no tan económico, y que los invito a recorrer a la luz de esta explicación que les dejo en esta grabación.